Hola, buenas tardes a todos. Entonces, en este estudio que vamos a ver hoy, vamos a seguir con la obra regeneradora de Elohim y vamos a hablar un poquito acerca de los dos árboles. El pasú que vamos a tocar es: y del suelo Yahweh Elohim hizo crecer todo árbol agradable a la vista y bueno para alimento, con el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto está en Génesis 2:9. Este asunto molesta, gracias a todos. Este asunto de haber puesto los dos árboles en el huerto molesta bastante a muchos creyentes, sobre todo a los más inmaduros, a los más nuevos que vienen, y porque lo que piensan es, en realidad creo que es algo que todos pensamos alguna vez cuando apenas somos creyentes recién nacidos, todos hemos pensado alguna vez: ¿por qué puso Elohim al hombre en esa situación tan peligrosa, verdad? O sea, ¿por qué lo puso al alcance? ¿Por qué le puso al alcance ese árbol que no debía comer? Si yo fuera Elohim, habría quitado el árbol del conocimiento del bien y el mal, habría dejado el árbol de la vida, lo habría puesto al hombre bien adelante, y habría hasta levantado un muro de protección para que no se acercara al otro árbol, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Elohim no hizo eso? ¿Por qué permitió que sucedieran todas estas cosas? ¿No es cierto? Que sabemos que sucedieron en decurrencia de la mala decisión que toma Adán y Jabá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Elohim no quitó ese peligro, esa posibilidad de peligro? O sea, si hubiera hecho eso, nos habría evitado grandes problemas. Sin embargo, a pesar de que podamos llegar a plantearlo desde ese punto de vista, nosotros, sobre todo hoy, que ya fue la caída consumada, lo que tiene, la gran importancia que tiene todo esto es que si Elohim no hubiera dado al hombre la libertad de escoger, lo habría obligado a tomar del árbol de la vida, ¿verdad? Y él es demasiado grande para hacer esto como una forma de obligación. Él es honesto y quiere atraer a la gente, ¿verdad? Necesita de un segundo árbol para poder exhibir su grandeza y demostrar cuán atractivo es, ¿verdad? Y al mismo tiempo, todo esto era un juicio también para Hasatán, porque nadie puede ser juzgado por un crimen hasta que lo haya cometido. Por lo que era necesario que Hasatán realmente manifestara toda la maldad que se había hallado en su corazón. Yahweh ya sabía lo que estaba allá adentro, ¿verdad? Pero era necesario que se manifestara y tomara cuerpo. A pesar de que ya había sido hallado, se supone que por el libre albedrío la persona puede de cualquier manera decidir no seguir el camino equivocado, ¿verdad? O sea, Hasatán también tuvo su libre albedrío, su camino de doble para tomar la decisión. Él también debía ser colocado delante de la opción de los dos caminos: el camino de la vida y el camino de la muerte. Y bueno, ya sabemos lo que eligió una y otra vez, porque sus rebeliones fueron muchas, ¿verdad? Al punto de que terminó constituyéndose en un árbol que, al ser comido, provoca la muerte. Este tipo de árbol no proviene de la creación de Yahweh, porque él crea todas las cosas perfectas, como ya sabemos. Sin embargo, yo creo que en su omnisciencia, o sea, él ya sabía todo lo que estaba en el interior de Hasatán. Por eso dice, el mal que se halló dentro de ti. Al decir dentro de ti, es una cosa que estaba en el interior de Hasatán. No había aún sido manifestado ese mal, ¿no es cierto? Como una semilla que no había germinado del todo. Entonces, el Eterno supo de ese gran mal, no solo antes de que naciera, sino probablemente antes de que Hasatán mismo se diera cuenta de la magnitud de toda la maldad que tenía en su interior, ¿verdad? Y también creo que el rebelde fue debidamente advertido de que se apartara de ese camino, como que, o sea, que dejara su narcisismo de lado, de la misma manera en que Yahweh advierte, por ejemplo, a Caín,
Caín, ¿no es cierto?, antes de que matara a su hermano, que él debía dominar al pecado o sería dominado por el mal, como sucedió, ¿verdad? Yo creo que Yahweh preparó todo este escenario para dar una lección, por así decir, a Hasatán y al mismo tiempo que se manifestara lo que tenía que manifestar si era que lo iba a manifestar, ¿verdad? De la misma forma en que nosotros también somos probados, o sea, también para el hombre también fue colocado de una forma de tener el libre albedrío y de tener la elección completamente liberada, sin presiones. Tenés esta parte que es buena y tenés esta parte que es mala, esta te da la vida y esta te mata. Pero el derecho de la elección corresponde a la persona que va a elegir, ¿no es cierto? Como ya vimos, entonces la tierra había sido destruida, ¿no? En ese momento y necesitaba ser restaurada, ¿no? Yahweh la restaura todo y planta el huerto donde coloca el hombre. Ahora imaginemos este gran Malachín, ¿no es cierto?, que era rey de Malachín, y que era el más perfecto de todos, absolutamente el más elevado, y con un narcisismo tan grande, porque dice que se encontró hermoso a sí mismo, ¿no? Ese fue el problema de la caída justamente de Hasatán, ¿no es cierto? Su narcisismo, su verse a sí mismo y verse tan perfecto. Imaginemos lo que debe haber sido al ver que al restaurar la tierra, ¿no es cierto?, no la entrega nuevamente en sus manos, como la tenía originalmente, no la entrega nuevamente para, bueno, una segunda oportunidad, digamos así, por así decir, sino que la entrega a una criatura que él considera absolutamente inferior, que de hecho es inferior porque el hombre ha sido creado un poco inferior a los ángeles, ¿verdad? Y le da el dominio absolutamente de todas las cosas en la tierra. Entonces, en ese momento, esa era la prueba probablemente por la que Hasatán debía pasar para no caer, y cayó. Al caer él, con esa actitud que él asume, se convierte en el tentador, porque a partir de ese momento comienza a determinar una guerra contra la criatura creada por Yahweh. Su plan es destruir al hombre, mostrar que es un ser inferior, según él, porque que no era digno de recibir el dominio de la tierra, como él mismo se consideraba a sí mismo mucho más digno, ¿verdad? Entonces, de esta forma se convierte en el tentador, que es el que usa estratagemas para que los demás realicen determinadas acciones o tomen ciertas decisiones que sin la tentación probablemente no tomarían, porque como ya vimos, Jabá cuando estaba en el huerto ni siquiera estaba pensando en el fruto, no estaba pensando en el árbol del conocimiento del bien y del mal, hasta que se lo mencionaron. Entonces, traer ese tipo de cosas a nuestra vida es la actitud más típica del tentador. Él trae cosas en las cuales la gente no pensaba antes. Y así que las trae, empezamos a pensar de otra forma acerca de esa tentación, ¿verdad? Esta semilla entonces trae todo lo que es propio de Hasatán: la rebeldía, la rebelión, desobediencia, el rechazo a toda autoridad, la soberbia, la pedantería, el narcisismo, la falta de humildad, en fin. Este es el árbol entonces del conocimiento del bien y del mal. Y Hasatán transmite el conocimiento de esta manera, pero no transmite la sabiduría. Cuando el hombre y la mujer comieron de la fruta, quedaron contaminados con estas semillas. Si hubieran comido el árbol de la vida, habrían justamente recibido la vida, como dice. Y dijo Yahweh Elohim: ciertamente el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. No sea que ahora extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aunque Elohim deseaba que el hombre comiera del árbol de la vida, ya dijimos que no lo forzó a hacerlo, ¿verdad? Elohim tampoco puso al árbol de la vida dentro del hombre en ese momento, sino que le dio totalmente una libertad absoluta, le dio la libertad de elección.
Solamente las personas que son muy limitadas son las que obligan a los demás. Y nuestro Elohim no es limitado. Él es tan grande, tan absolutamente grande, que nos da la opción hasta de rechazarlo, que es una gran pavada, por así decirlo, ¿cierto? Es una gran estupidez rechazarlo. Y sin embargo, aún así permite que del otro lado exista la opción de no aceptarlo, ¿no es cierto? Es lo mismo que él hace a lo largo de todas las escrituras, ¿no es cierto? Vamos a ver que él pone siempre a los suyos delante de la opción de elegir los dos caminos. Por ejemplo, como hizo con el pueblo de Israel cuando dice: llamo al cielo y a la tierra por testigos contra ti hoy. He puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida si quieres vivir tú y tu linaje. En Deuteronomio 30. Entonces, está siempre presentando los dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte, y diciendo: elijan, elijan, pero elijan bien. O sea, él siempre está instando a la buena elección. Si el hombre elige bien o mal, ya es otro asunto, ¿verdad? Elohim nunca obliga a nadie a aceptarlo. Ni siquiera lo hizo con el propio Hasatán, vean, no lo hizo, no lo obligó a aceptarlo. Cuando Yahshua vino, no forzó al pueblo a seguirlo tampoco. No hay una cuestión de obligatoriedad. Él se presentó al pueblo, pero siempre respetó la elección de las personas. ¿Sí? Mashiach parecía siempre estar diciendo: si quieres puedes aceptarme, pero si no quieres, solamente deberás apartarte, ¿verdad? Este tipo de propuesta de completa de libertad es totalmente lo contrario a lo que hace Hasatán, a pesar de que Hasatán promueve la independencia, que es una cosa completamente diferente de la libertad. Ser independiente no es necesariamente tener libertad. Yahweh siempre dio la total libertad para el ser humano y para los malajim, para que tomaran sus propias determinaciones, la determinación correcta, y al mismo tiempo explicó claramente las consecuencias que tendría cada decisión, cuál era el camino bueno, cuál era el camino malo, y cuáles serían las consecuencias de cada uno de esos. Entonces, ese es el motivo por el cual estas cosas fueron planteadas de la forma en que fueron planteadas, ¿verdad? Entonces, vemos que al colocarnos delante de la posibilidad de sí, la caída sin duda, no es un gran peligro que se corría, es una necesidad, es una parte de la vida, ¿no es cierto? Es parte de todo el aprendizaje. Y al mismo tiempo, Yahweh ya tenía desarrollado, ya tenía planeado, tenía todo su plan para recuperar lo que se perdería, lo que el hombre perdería en su caída, y cómo tendría que hacer para recuperarlo. Y el precio más alto lo pagó él mismo. Vamos a hablar un poco del árbol de la vida, que es un símbolo que representa a Elohim como la fuente correcta, ¿verdad? Si leemos solamente Bereshit 2, no podemos entender por completo el significado del árbol de la vida. Sin embargo, si leemos el resto de las escrituras, podemos encontrar muchas ayudas para dar una imagen completa de todo esto. Juan dice: en él estaba la vida, ¿no es cierto? Y nos dice además que Mashiach es la vid, o sea, él es un árbol. Si juntamos estos versículos, nos damos cuenta de que Mashiach es el árbol de la vida. Yahshua, que es la corporificación, es la manifestación de la gloria de Yahweh, ¿no es cierto? Es el árbol de la vida. Por consiguiente, este árbol de la vida es un símbolo de Elohim mismo como fuente de vida. Aparte de esta fuente tenemos el otro árbol, ¿verdad? La otra fuente que tenemos en el universo, en esta dispensación, digamos, que es la muerte. Sin embargo, a este árbol no se lo llama el árbol de la muerte, vemos que se lo llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Tiene un título
que es un poco engañoso, por así decir, tan engañoso como el Hasatán, ¿no es cierto? Estos dos árboles se oponen uno al otro, ¿no es cierto? El árbol de la vida denota a Elohim como fuente de vida y el árbol del conocimiento representa a Hasatán como la fuente de la muerte. Como ya dijimos también, estos dos árboles son dos semillas, ¿no es cierto?, que crecen a través de los libros de las escrituras y que van a ser cosechadas, segadas allá al final, en la cosecha final, en el libro de Revelación, ¿sí? Allá vemos que al final del milenio la muerte es echada al lago de fuego. Al principio de las escrituras encontramos la vida y la muerte, y al final de las escrituras las vemos nuevamente. Tenemos la vida y la muerte nuevamente, pero ya con el desfecho final de todas las cosas, ¿no es cierto? Con el cierre de todo. Entre los dos extremos de las escrituras podemos ver todo el decorrer del desarrollo del plan y podemos ver también dos líneas, ¿no es cierto? La de la muerte y la de la vida. Ambas líneas empiezan en el libro de Bereshit y terminan en el libro de Revelación. La muerte empieza con el árbol del conocimiento del bien y del mal y termina en el lago de fuego. Ya el árbol de la vida, ya la línea de la vida empieza en el árbol de la vida y termina en la nueva Jerusalén. Antes de ser salvos, nosotros estábamos en la línea de la muerte y después de ser salvos fuimos colocados en la línea de la vida. El árbol de la vida representa el principio de la dependencia, que es algo que ahora vamos a ver acerca de la independencia. Como yo les dije, es una cosa que no es exactamente lo mismo que la libertad. A lo mejor muchos de nosotros no entendemos muy claramente el principio de la dependencia. Por ejemplo, cuando una persona se gradúa, por ejemplo, se gradúa en la universidad, ¿no es cierto? Se puede graduar en un montón de materias, pero hay un montón de cosas en las cuales no puede ser graduada y, por así decir, supera absolutamente lo que es ser graduado. O sea, cuando nosotros nos graduamos en una cosa, nos especializamos en algo, no dejamos de hacer las cosas que teníamos que estar haciendo. Por ejemplo, no podemos graduarnos nunca de respirar, ¿sí? Por ejemplo, no podemos llegar a ser ya sé respirar tan bien que no necesito respirar nunca más. No, es algo que siempre se necesita, ¿no es cierto? Nosotros, por el contrario, todo lo que sea en el estudio, todo lo que estudiamos en la cosa, nos graduamos y sin embargo, nunca terminamos de superar todas las cosas. Podemos estudiar muchos y graduarnos en muchísimas carreras. Vamos a suponer que pues, somos muy inteligentes y podemos estudiar muchas carreras. Sin embargo, en las cosas más básicas, como por ejemplo respirar o comer o todo lo demás, esas cosas que son básicas para la vida, simplemente no hay una graduación, simplemente es una cosa que continúa. Eso significa que el conocimiento nos hace personas independientes, pero la vida exige dependencia. Por eso Mashiach dijo que separados de él no podíamos hacer nada, ¿sí? Por eso que la vida necesita dependencia. En lo que se refiere a la vida, nosotros jamás vamos a poder ser independientes. Sin embargo, el árbol del conocimiento lo que promueve es la independencia siempre. La independencia es haz las cosas por ti mismo y salí de donde estás, salí de la presencia de Yahweh, ¿no es cierto? Sin embargo, para estar en la línea de la vida, nosotros constantemente dependemos de estar conectados en el árbol. Sin él no podemos hacer nada. No podríamos ser jamás independientes de la respiración y de la misma manera no podemos ser jamás independientes de la vida de Mashiach y para poder permanecer en esta línea de la vida. No podemos salirnos de esa línea de vida. Entonces, el árbol de la vida representa básicamente el principio de la dependencia. Cuando Elohim, por ejemplo, llamó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos, no le dio un mapa. Él simplemente le dijo que saliera de la tierra de su parentela, de la casa de su padre, y que lo iba a llevar a una tierra, pero no le dijo dónde quedaba la tierra. O sea, ¿por qué actuó Elohim de esta manera?
Lo condujo de esta forma porque antes de llamar a Abraham, el linaje humano se había apartado de él, del Creador, ¿verdad? Entonces, el hombre había rechazado la presencia de Elohim y vivía en total conformidad con el conocimiento y no conforme a Elohim como vida. ¿Sí? Así que el Creador intervino, llamó a Abraham a salir de esa situación y a volver a él. No le dio mapa, no le dio indicaciones, no le dijo nada. Le dio un pantallazo general, le dijo, hace esto, salí de acá y te vas a la tierra que te voy a mostrar, porque su intención era que Abraham viviera y prosiguiera continuamente en su presencia, siempre en una obediencia que va más allá de la razón, más allá de la vista, más allá de lo que vemos, ¿no es cierto? Y de lo que podemos analizar y de la seguridad que a veces podemos llegar a obtener con ver las cosas, ¿verdad? El árbol de la vida es la dependencia a la vida de Yahweh. Y hoy que nosotros tenemos nuestro Rahim, regenerados ya y nuevamente en contacto con la fuente de la vida, debemos comenzar a aprender a vivir en esa obediencia, negando nuestro yo, porque el alma siempre está pidiendo ¿qué? Conocimiento. El alma quiere saber, bueno, pero ¿a dónde vamos? ¿Dónde queda esa tierra prometida? ¿Y para dónde es? ¿Y cómo llegamos? Y un montón de cosas. Ese es el alma, ¿no es cierto? El alma siempre necesita conocimiento para poder sentirse segura. Entonces, veamos cómo funciona el árbol de conocimiento que nosotros también tenemos dentro nuestro, porque el viejo hombre fue alimentado con ese árbol. ¿Por qué respondemos de ciertas formas a ciertas situaciones, ¿no es cierto? ¿Por qué nos cuesta tanto largarnos a la dependencia de la vida? Porque la dependencia de la vida es una dependencia completa y absoluta y básicamente Yahweh no quiere que sea nada que tenga que ver con el conocimiento, o sea, no quiere que sepamos, quiere que confiemos, ¿sí? No porque no quiere que sepamos, sino no nos revelaría absolutamente nada, sino porque lo que importa no es ir sobre el conocimiento, ir ya sabiendo, por así decir, sino que lo que importa es que nuestra actitud sea la de una confianza total en la vida, ¿sí? Podemos aplicar, por ejemplo, este principio lo podemos aplicar a la enseñanza acerca del matrimonio, que es dada en Efesios 5. El pasú que habla acerca de que las esposas deben someterse a los maridos. Los esposos creyentes son exhortados a amar a sus esposas en ese párrafo, ¿verdad? Sin embargo, esposos y esposas normalmente fallan en la vida real, ¿no es cierto? Y no cumplen los requisitos de estos pasukim porque toman normalmente a Efesios 5 como el árbol del conocimiento y no como el árbol de la vida. No viven conforme al árbol de la vida, ¿verdad? No, y lo viven como si fuera el árbol del conocimiento, lo toman de forma absolutamente mental. Si tomaran las cosas como el árbol de la vida, entonces sabrían cómo poder llegar a poner estas cosas en práctica a nivel vida, a nivel interno, ¿verdad? O sea, necesitamos de la dependencia absoluta, de ponernos en la dependencia de la línea de la vida para poder dejar de necesitar, no es que vamos a dejar de necesitarlo, sino que dejar de lado el hecho de que nuestra alma se maneja por la necesidad de tener un conocimiento previo de todas las cosas, ¿sí? Entonces, al basarnos en el árbol de la vida, al poner esa línea como la prioritaria, estamos alimentando prioritariamente nuestros rajim y no permitiendo que el alma que se maneja por el árbol del conocimiento sea la que nos esté manejando, ¿verdad? Vamos a hablar del libro de Yohanan, que nos menciona acerca del árbol, de la manifestación, de la impartición de la vida. En el libro entero de Juan, se presentan muchos casos humanos
con Mashiach, y casi todos los casos que presentan, estamos hablando de Mashiach como árbol de la vida, ¿verdad? Están relacionados con la religión, con la enseñanza o con preguntas acerca de qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Eso es una de las cosas más notables del libro de Yohanan, ¿verdad? Y como vamos a ver, en ninguno de los casos Mashiach contesta ni con un sí ni con un no. Por ejemplo, la mujer samaritana le pregunta a Mashiach acerca del lugar adecuado donde se debía adorar, ¿sí? ¿Se debía adorar en el monte de Samaria o en Jerusalén, no es cierto? Entonces, Mashiach le contesta que no se trataba del lugar apropiado o equivocado, sino que era un asunto del Ruach. Preocuparse por contestar con un sí o con un no equivale a enredarse en el árbol del conocimiento, ¿no es cierto? Mashiach dijo que Elohim es Ruach y que debemos adorarle no en un lugar correcto o incorrecto, sino en nuestro Ruach. Esa era la respuesta. No, la respuesta era una respuesta de vida, una respuesta del Ruach, no una respuesta de conocimiento. Por eso es que Mashiach no se pone a discutir acerca de no, que sí, que no, que esto o que lo correcto o lo incorrecto. Por ejemplo, en otra ocasión hay un hombre que había nacido ciego, ¿sí? Los discípulos, que también fueron criados dentro de los conceptos naturales y religiosos del judaísmo, le preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Y qué responde Mashiach? No pecó este ni pecaron los padres, o sea, ni esto ni lo otro. La importancia no es el conocimiento de las cosas, no son estas cosas, sino que nació así para que se manifestaran el poder de Yahweh, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta de Mashiach indica que la gente siempre evalúa las situaciones conforme al sí o al no, correcto o equivocado, que son el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, bien y mal, o sea, siempre estamos buscando qué es lo que hago, qué es lo que no hago. Fíjense porque lo hacemos de forma absolutamente instantánea, nos sale de adentro porque lo tenemos adentro, es parte de nuestro viejo hombre. Pero el Mashiach siempre nos lleva a colocar como prioritario el árbol de la vida. Lo que importa no es lo correcto o lo incorrecto, sino la fuente de la cual procede lo que va a ser, lo que se hace, ¿sí? Por ejemplo, también, cuando Nicodemo va y habla con Mashiach acerca de las enseñanzas religiosas, Yahshua le responde que necesitaba nacer de nuevo, ¿sí? Por medio de la vida divina, ¿no es cierto? Tenía que nacer de lo alto. No era ni un asunto de enseñanza ni de conocimiento intelectual, sino de regeneración. O sea, no había nada que Nicodemo pudiera aprender o mejorar. Simple y sencillamente necesitaba nacer de nuevo. Entonces siempre está mostrándonos esa cosa, que no es, nuestros planteos siempre provienen del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si leemos todo el libro de Juan, vamos a ver que Yahshua nunca contestó ni con un sí ni con un no, siempre está proponiendo, digamos así, la tercera opción, que en realidad es la opción del árbol de la vida. Cuando la gente, por ejemplo, le sugirió que actuara, él se negaba a hacerlo. Por ejemplo, cuando se terminó el vino en las bodas de Caná, y cuando la madre Yahshua quería que solucionara el problema, él dijo que no iba a convertirla, no iba a hacer nada, ¿no es cierto? Y sin embargo, después, cuando para de pedir, va y lo convierte. En la fiesta de los tabernáculos, los discípulos, los hermanos le preguntaron si iba a ir a Judea, ¿no es cierto? Dijo primero que no iría y sin embargo acabó yendo. Después, no sé, una vez cuando terminan de presentar
¿cómo se puede decir? Las dos opciones que siempre se presentan a través del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando no se lo presiona de esa forma, él terminaba actuando como debía ser de la forma correcta. Yeshua quería adiestrar a sus discípulos a deshacerse de buscar lo correcto o lo incorrecto, y es decir, rechazar el árbol del conocimiento del bien y del mal y acoger plenamente el árbol de la vida, que el árbol de la vida es un árbol que siempre está en lo que está correcto, por así decir, a pesar de que no debemos decir esas cosas, sino que está siempre en lo correcto porque es el árbol de la vida. Lo que importa no es lo correcto o lo incorrecto, sino la fuente de la cual provienen las cosas, porque de la misma manera también sabemos que podemos hacer buenas acciones, sin embargo, desde fuentes incorrectas. Por ejemplo, hay muchas personas que son ateos, que no son creyentes y que realizan buenas acciones, sabemos que las realizan, y sin embargo su fuente no es la correcta. Entonces, la bondad o la maldad no debe ser los parámetros con los cuales nos manejemos, y sin embargo son lo básico por lo cual nosotros nos manejamos y hacemos todas las preguntas, ¿qué hago o qué no hago, verdad? Entonces lo que importa no es qué hago o qué no hago, sino dónde estoy, en qué línea estoy. Cuando estamos en la línea de la vida, siempre estamos en lo correcto. Por eso, como dijimos antes, ¿no es cierto? Cuando Elohim llamó a Abraham, no le dijo a dónde iba a ir. Si lo hubiera dicho, Abraham habría recibido conocimiento. Si hubiera recibido conocimiento, así era simple, ¿no es cierto? Pero intencionalmente no le dijo, no le dio ninguna información, no le dio ningún mapa, no le dio nada, a fin de que se mantuviera constantemente en contacto con Yahweh, ¿no es cierto? La falta de, por así decir, la falta de ese conocimiento nos hace que nos mantengamos constantemente en contacto con la fuente, ¿sí? Muchos libros nos explican también, por ejemplo, la forma de hacer las cosas, en los libros de autoayuda, de cosas así, ¿no es cierto?, que son tan famosos en la actualidad, ¿no es cierto? Cuando leemos el libro podemos aprender la manera correcta de hacer esto, de hacer aquello, lo demás aquí, lo más allá, ¿no es cierto? Sin embargo, en cuanto al libro, a la línea de la vida, nosotros necesitamos considerarnos clavados en el madero con Mashiach. Eso no se aprende a través de un libro, eso no es un conocimiento. Como ya lo hemos visto antes, todo este tipo de cosas nosotros las vemos en el Rohim, y eso no es conocimiento. El conocimiento es mental, el conocimiento lo vemos en el alma, es un proceso del alma. En cambio, entender las cosas en el Ruach es una cosa que nos viene a través de la conciencia y de la intuición. Es una cosa que sabemos y al mismo tiempo no necesariamente terminamos de comprender. Podemos no terminar de comprender muchas de las cosas que sabemos en el Ruach, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre un árbol y el otro árbol. Todo lo que no se hace, todo el bien que se puede hacer sin el árbol de la vida no es lo correcto, es religión, es cosa muerta. Todo lo que no se hace desde el árbol de la vida, evidentemente está muerto. La serie que vimos, entonces, Cuerpo, Alma y Ruach, ¿recuerdan? Nosotros hablamos bien acerca de todas estas cosas, ¿no es cierto? De cómo el hombre tiene las tres partes, el Ruach, el alma y el cuerpo, y todo estas cosas las vimos un poco más a fondo, ¿no es cierto? Por haber creído entonces en Mashiach, el árbol de la vida entró en nuestro Ruach. Ahora nosotros ya tenemos ese Ruach dentro nuestro, ¿no es cierto? Por consiguiente, los dos árboles que antes estaban en el huerto, fuera del hombre, ahora están dentro nuestro, ¿sí? Uno está en nuestra carne y el otro está en nuestro Ruach. Nosotros seguimos con el viejo hombre hasta que seamos liberados
completamente de estos cuerpos de muerte, ¿verdad? Si leemos Romanos 7, por ejemplo, Shaul dijo que en su carne no mora el bien sino el pecado. El pecado es realmente la naturaleza maligna de Hasatán, y esto es el árbol de la muerte, el árbol del conocimiento del bien y del mal que nosotros tenemos en nuestra carne, ¿no es cierto? Por lo tanto, todo creyente verdadero es una especie de huerto del Edén en miniatura. Nosotros tenemos en nuestro interior los dos árboles en este momento, nosotros los regenerados. Los incrédulos solo mantienen un árbol, ¿sí? Entonces, en nuestro interior hoy somos una réplica en miniatura de lo que sería el huerto del Edén. La semilla de muerte fue sembrada entonces en Bereshit 2, y para recibir la semilla de Mashiach, el hombre tuvo que esperar más o menos unos 3.000 años, 3.500. No vamos a entrar en cronologías porque las discusiones son grandes a ese respecto, pero los primeros que obedecieron a Yahweh también son considerados como creyentes por la promesa, porque la promesa, lo que ellos hicieron fue creer por la fe, por la emuná, ¿verdad? Entonces, en Mashiach, los creyentes van por la fe siempre, ¿sí? Para el árbol de la vida lo que es más importante es la fe, no el conocimiento. Para el árbol del conocimiento todo tiene que pasar por un análisis mental, ¿verdad? Entonces, en Bereshit 2, los dos árboles eran objetivos, estaban fuera. Y finalmente, en Romanos, después de la consumación de Yahshua, los dos árboles son subjetivos y están en nuestro interior. Ahora vamos a hablar un poco acerca del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no es cierto? La que es la segunda opción. Observamos que este árbol es llamado del conocimiento del bien y del mal, y no simplemente el conocimiento del mal. Generalmente la gente siempre piensa que es algo solamente malo, y no, también tiene su parte buena. Está en el mismo nombre, lo dice, conocimiento del bien. O sea, también el bien es conocido por quien tiene este árbol en su interior, que somos todos nosotros, ¿no es cierto?, de forma natural. Entonces, tanto el conocimiento del bien como el del mal provienen del mismo árbol. No importa que el conocimiento sea del bien o del mal. Mientras sea conocimiento, no pertenece al árbol de la vida, pertenece al árbol del conocimiento. Aunque el árbol del conocimiento del bien y del mal representa a Hasatán, no es lo único que representa. También representa todo lo que está fuera de Elohim, muy especialmente todo lo que está oculto. Porque es la especialidad de Hasatán, él no es tan franco y honesto como Elohim. Yahweh siempre da la cara en todo, en cambio Hasatán todo lo contrario, sabemos que se disfraza de ángel de luz, ¿verdad? Él es astuto como la serpiente y procura siempre estar a ocultas. Además, su acción es la del tentador, ¿no es cierto? Que el tentador nunca empuja a nadie a nada, simplemente susurra cosas, muestra, sugiere cosas, de manera que la persona termine cometiendo la acción que él desea que cometa. Si Hasatán desea perturbarnos, nunca lo va a hacer de forma abierta y franca, lo va a hacer con astucia. Por eso nosotros tenemos que ser estar siempre alertas a él, ¿no es cierto?, a todas las actitudes que puede llegar a tener. Siempre trata entonces de estar oculto. A veces inclusive utiliza personas de nuestro ámbito, familiares, amigos, cosas del mundo, ¿no es cierto? Tiene muchísimos recursos. Inclusive puede llegar a utilizar las escrituras, operando a través de la palabra, de las escrituras, que es lo que hizo con Mashiach, lo que trató de hacer con Mashiach. Mashiach respondió correctamente, ¿verdad? Hasatán puede usar cualquier cosa, buena o mala, siempre y cuando no sea el propio Yahweh. Cualquier cosa él puede utilizarla, ¿sí?, mientras no sea el propio Elohim. O sea, todo lo ajeno a Elohim cae en esta categoría, ¿sí? El conocimiento, el bien y el mal. Supongamos que tenemos la intención de hacer una buena acción. Sin embargo, allá en nuestro ruach, allá dentro de nosotros,
no sentimos paz, no tenemos shalom, no estamos convencidos de que hay algo que nos está molestando, ¿no es cierto? Pero no estamos seguros, porque, bueno, porque no tenemos suficiente camino hecho, entonces no estamos muy seguros, entonces vamos y preguntamos, consultamos con un hermano mayor, un hermano mayor no es una persona más vieja, ¿sí? Un hermano mayor es alguien que tiene un poco más de camino y que no necesariamente tampoco implica que sea un superior en jerarquía ni nada por el estilo. Simple y sencillamente es esa persona a la cual recurrimos y para hacerle alguna consulta, para preguntar, por ejemplo, como en este caso, quiero hacer esta acción buena, a mí me parece que es buena, ¿sí? Ahora, no tengo shalom para hacerla, no tengo paz, ¿qué es lo que debo hacer? Si el hermano le dice, no importa si usted siente paz o no, no ve que se trata de algo bueno, así que usted debe hacerlo de cualquier manera. Evidentemente ese hermano no está fundamentándose en el árbol de la vida, sino en el árbol del conocimiento. Si se fundamentara en el árbol del conocimiento, le diría, si no hay paz en su interior, es que algo en su ruach no está funcionando correctamente. Entonces, lo que se necesita no es hacer el bien por hacer el bien, sino la fuente a través de la cual vamos a realizar el bien que realicemos. No es que sea malo necesariamente, como decimos. Muchas veces son cosas buenas y en eso es donde generalmente más nos engañamos, porque realmente tienen la apariencia de cosas correctas, de cosas buenas, ¿sí? Entonces, siempre necesitamos estar en la línea del árbol de la vida. Otro ejemplo de la apariencia engañosa de Hasatán es el caso de Pedro, ¿no es cierto?, en los evangelios. Él era un discípulo un tanto era un poco impulsivo, ¿no es cierto?, pero era fiel, era honrado, y él amaba mucho a Mashiach, ¿no es cierto? Cuando Mashiach dijo que él debía ir para el madero, Kefa dijo que no, eso no te sucederá, que no puede ser, Elohim va a tener compasión de ti, ¿no es cierto? Pero Mashiach se volvió y le dijo, quítate delante de mí, Hasatán. O sea, en apariencia el que estaba hablando era Kefa, pero en realidad era Hasatán a través de Kefa. Por eso que a veces Hasatán utiliza a nuestros amigos, a nuestros familiares, a cosas del mundo, como ya dijimos, ¿no es cierto? Hasatán también entró en Judas, ¿no es cierto?, cuando traicionó al maestro. Entonces, vemos cómo él se vale de personas y que a veces no saben que están siendo utilizadas, porque en el caso de Kefa sabemos que no había mala intención, y sin embargo, Mashiach, él tenía toda la sabiduría perfecta, él lo reconoció de inmediato, que estaba tratando de sacarlo del camino de Yahweh, ¿verdad? Lo estaba tratando de llevar a la línea de la muerte. Entonces, con todos estos ejemplos, nosotros vemos que Hasatán nunca actúa de frente, siempre está en lo oculto, y son todas las cosas que están fuera de Elohim. Él es muy astuto y utiliza como ya decimos, utiliza muchas veces a personas, y a veces la gente piensa que nos enojamos con la otra persona pensando que se trata de esa persona. A pesar de que no estamos disculpando por completo la actitud de la otra persona, lo que sí necesitamos hacer, sobre todo cuando estamos hablando entre creyentes, si las dos partes son creyentes es más fácil, es decir, no te dejes usar por Hasatán, es decirle al hermano, ¿sí? Ahora, si la otra persona no es creyente, ya es un poco más difícil porque no va a entender el razonamiento. Sin embargo, y al mismo tiempo de que no disculpamos que se deje utilizar, comprendemos que no es la prioridad de hacia dónde debemos dirigir nuestras emociones, ¿verdad? No necesitamos enojarnos con la persona que está siendo usada, ¿sí? Entendemos que está siendo utilizada y no la tratamos mal de forma directa, ¿no es cierto?
Entonces queda claro que todo lo que contiene el árbol del conocimiento queda fuera, como estamos diciendo, está fuera absolutamente de los genes, siempre está fuera. Inclusive, como ya dijimos, puede ser la letra de las escrituras, ¿sí? La ley puede ser utilizada como legalismo y ser una cosa que quede completamente muerta, completamente fuera, ¿no es cierto?, de la línea de la vida. Inclusive la experiencia que podamos tener de Mashiach puede llegar a convertirse en un árbol de conocimiento de mañana. O sea, nosotros hoy tenemos una gran experiencia con Mashiach y después la podemos llegar a racionalizar en nuestra cabeza y llevarlo a ser una cosa de conocimiento. Muchas personas, por ejemplo, como los Gálatas, que habían empezado en el espíritu y se volvieron a la carne, ¿no es cierto? Pretendían continuar avanzando en la carne. Son personas que están tratando de llevar lo que estaba, lo que nació, o fue una experiencia en el árbol de la vida, y terminan llevándola al árbol de conocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, una noche hacemos una oración fantástica, hacemos una oración en el Ruach que es maravillosa, la hacemos, es perfecta. Cuando estamos solos en casa, ¿no es cierto? Y hacemos una oración que está tan buena y entonces esa persona decide, bueno, esta oración la repito mañana en la reunión de oración, vamos a decir. Y cuando la lleva a la reunión, ya no es la misma cosa, porque no tiene la fuente. Falta la fuente, ¿no es cierto? Entonces, llevar una cosa la mata, por así decir, la seca, la deja completamente sin vida y lo deja todo en la cáscara, que es en la parte del conocimiento. Entonces, estas cosas matan absolutamente toda la vida que podamos llegar a obtener en la línea de la vida. Otro ejemplo de la vida familiar, por ejemplo, los padres a veces dicen, ¿no ves que tal nene es bueno? ¿Por qué no sos como ese nene? ¿No es cierto? Si el comportamiento de ese nene, que es tomado como ejemplo, proviene de su dependencia en Mashiach, el comportamiento de ese niño es perfecto, es muy bueno, absolutamente, pero es la vivencia de ese niño. No podemos estar imitando ese comportamiento, porque cuando nuestro hijo, suponiendo, decide imitar el comportamiento de Juanito, no va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Su imitación no va a pasar de ser algo del árbol del conocimiento. Como pueden ver, estamos llenos de cosas en las cuales, sin darnos cuenta, nos salimos constantemente de la línea de la vida. Todas estas cosas necesitamos aplicarlas todos los días y revisar absolutamente nuestras posturas, porque nuestra tendencia natural es salirnos del árbol de la vida y irnos al árbol del conocimiento. Nuestra alma, que es la que nos empuja para ese lado, siempre nos lleva hacia el árbol del conocimiento. Hay muchas cosas, como por ejemplo, escudriñar las escrituras. Es una cosa completamente de los fariseos o inclusive de muchos eruditos, sabios, ¿no es cierto?, que pueden llegar a hacer de escudriñar las escrituras una cosa muerta, completamente, una cosa del conocimiento. Escudriñar las escrituras no se escudriñan con la mente, ¿sí? No se escudriña con la mente del alma, sino con el Ruach, desde la línea del árbol de la vida. Cuando estamos siempre plantados en la línea del árbol, si dependemos de Mashiach, cuando leemos las escrituras, dependemos de Yahweh, le pedimos el apoyo a Ruach, estamos todo el tiempo de esa manera, es completamente diferente al conocimiento que se puede llegar a desarrollar de forma mental. Es un conocimiento, por así decir, que vamos a obtener en la intuición. Vamos a comprender las cosas de una forma completamente diferente. Y sabemos que es diferente porque a veces no terminamos de entenderlo, de entender, racionalizarlo, como nuestra mente puede llegar a racionalizarlo. Sin embargo, en nuestra intuición, en nuestro Ruach, sabemos muchas cosas, ¿verdad? Entonces, la naturaleza
y el resultado del árbol de la vida son vida porque proceden del árbol cuyo fruto es la vida misma. Sin embargo, y en contraposición, la naturaleza y el resultado del árbol del conocimiento del bien y el mal son siempre muerte, porque el conocimiento y el bien y el mal pertenecen a la muerte y traen muerte, ¿sí? Todo lo que no sea vida pertenece a la muerte y por lo tanto da como resultado la muerte. El árbol del conocimiento del bien y el mal representa a Hasatán entonces, que es el árbol de la muerte. Ahora, tenemos estos dos principios a lo largo de todas las escrituras. El principio del árbol de la vida, el principio del árbol del conocimiento, lo vamos a ver desarrollado a lo largo de todas las escrituras. Como ya sabemos, son las dos líneas que vamos a ver en las escrituras. La llamada semilla de la serpiente y la llamada semilla de la mujer son estas dos líneas. Son dos líneas de... en la cual hay gente, en cada una de estas líneas hay gente que se coloca o en una línea o en otra línea, ¿verdad? Perdón. Todas las cosas negativas que las escrituras mencionan, entonces, están en la línea del árbol del conocimiento, y todas las positivas están en la línea del árbol de la vida, ¿sí? Primero, el hombre fue entonces incitado a comer del árbol y cayó. Después, entonces, vemos que los descendientes del hombre ya no dependían de Elohim, ¿sí? Dependían de su conocimiento. Estas personas ya nacieron completamente con el Ruach muerto. Entonces, estas personas dependían del árbol del conocimiento del bien y del mal en su interior, ¿sí? De forma, nosotros también, nosotros ya nacimos de la misma forma, pero estamos hablando en esos primeros momentos. En Génesis 4 vemos que la primera cultura humana es inventada y esa cultura se desarrolla en conocimiento, o sea, convertirse en el mundo corrupto de los días de Noah, ¿sí? En esos tiempos, finalmente, Elohim juzga la tierra con el diluvio. Los descendientes de Noah llegaron a ser otro linaje, pero este también seguía sin depender por completo de Elohim. Con el tiempo surge una segunda cultura humana. Esto es una pequeño pantallazo histórico que hacemos. Esta segunda línea es la de la cultura que levanta la Torre de Babel, ¿verdad? Otra vez una cosa que surge a raíz del conocimiento. Es una civilización que se desarrolla. Nosotros lo vemos en nuestra sociedad, que es lo que más ensalza por encima de las cosas, son los logros humanos, la tecnología, los avances, que esto y lo otro, la gran sabiduría, los conocimientos, siempre es la línea del conocimiento, ¿sí? No tiene nada que ver con la línea de la vida. Entonces, en ese momento, Elohim llama a Abraham para que salga de ese, si se separe de ese linaje caído. Entonces, de esta manera, así, a través de estas personas, nosotros podemos ver el desarrollo de la línea, ¿verdad? De estas dos líneas mencionadas. Esto lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar un poco en las próximas charlas. Entonces, tenemos personas que son bastante conocidas por todos nosotros, como Abraham, ¿no es cierto?, Isaac, Jacob, el pueblo israelita mismo, bueno, un montón de personas que las vamos a ver en las próximas charlas, ¿no es cierto? Y después tenemos la otra línea de la serpiente, la línea del conocimiento, que comienza con Caín y desarrolla toda una serie de cosas que van a terminar que son siempre Babel, en sus diferentes formatos, ¿no es cierto? Estas dos líneas las vemos también en el Nuevo Testamento, en el Beit Hadashah, también la vemos allá, no es solamente en el Antiguo Testamento que vamos a ver esta línea de vida, la vamos a ver a lo largo de todas las escrituras. Los judíos farisaicos estaban en la línea del conocimiento. Los fariseos usaban las escrituras como un mero conocimiento, no les interesaba
interesaba la vida, sigue sin interesarnos a la mayoría, ¿no es cierto? Ese conocimiento estaba depositado en lo que ellos consideraban sabiduría de sus jajamín, ¿no es cierto? De sus sabios, que son sabios a sus propios ojos. Cuando vino Yahshua, los líderes religiosos estaban en la línea del conocimiento y nada más. Con algunas contadas excepciones. Siempre hay excepciones porque Yahweh siempre tiene su remanente. Pero estamos hablando de cosas generales, ¿no es cierto? En sí, a pesar de que había algunas excepciones, el único que realmente estaba en la línea de la vida era el propio árbol de la vida, que era Yahshua. Cuando él vino era el único que estaba. Después trajo a los discípulos a la línea de la vida, llevó a sus talmidim, ¿verdad? A la línea de la vida. Después, en el día de Shavuot, en Pentecostés, los talmidim condujeron mucha más gente a la línea de la vida. Entonces se va ampliando, ¿no es cierto? Sin embargo, en aquella época la religión judía estaba basada en la línea del conocimiento, básicamente la línea del conocimiento. Y la asamblea de los creyentes, que estaba apenas naciendo, estaba en la línea de la vida, ¿sí? Entonces, lamentablemente después, un poco después, la asamblea de los creyentes, la congregación se degradó, también cayó de Mashiach, ¿no es cierto? Y cayó en conocimiento bíblico muerto, así surge el cristianismo en su gran... Cuando hablo así, digo, lo menciono como una institución. Como siempre digo, siempre hay un remanente, y ese remanente no tiene nombre, ¿sí? No tiene, son personas, pero siempre hay un remanente. La asamblea de los creyentes siempre está en la línea de la vida. Sin embargo, en la parte más visible siempre está en la línea del conocimiento del bien y del mal, porque es lo que Hasatán trata de hacer para que no se propague completamente la línea de la vida, es la lucha, ¿no? El libro en Revelación 17, en el capítulo 17, nos revela que finalmente de esta línea de religiosidad de muerte, tanto la del cristianismo como del judaísmo, unidas por un ecumenismo final con todo tipo de religión pagana y filosofías, llegarán a ser la Babel religiosa, ¿no es cierto? Y Hitgalut, Revelación 18, nos dice que el sistema mundial va a conducir a la Babel política. A lo largo de las escrituras vemos también estos dos aspectos de la Babel. La Gran Babel tiene dos aspectos, uno el aspecto religioso y otro el aspecto político. En estos dos aspectos, la Gran Babel es la culminación de la línea del conocimiento, es la culminación de la torre que trataron de construir en aquel entonces. Entre los creyentes de todos los siglos, los vencedores nunca pasaron de la línea de la vida a la línea del conocimiento. Los vencedores permanecerán en la línea de la vida hasta el fin, hasta que esa línea desemboque finalmente en la Nueva Jerusalén, que es lo que estamos esperando. La Gran Babel y todas las cosas ajenas a Elohim serán arrastradas por un río de fuego. Como dice Daniel, estaba mirando hasta que pusieron unos tronos y se sentó un anciano de día. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles le servían y millones de millones estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Entonces, estas cosas que son totalmente negativas serán arrastradas al lago de fuego, revelación, ¿verdad? El transcurso de las edades, todas las cosas positivas mencionadas en las escrituras, son llevadas adelante por el río de agua de vida, a la Nueva Jerusalén. Todo eso conduce al desarrollo final de la novia final, al final. Ese es el objetivo, el verdadero objetivo de todo. La ciudad atravesada por el río de la vida será justamente contraria al lago de fuego. Al final de las escrituras vemos un lago y una ciudad, ¿no es cierto? El lago es el lago de fuego que produce una sed siempre, que no se termina, es una sed eterna, como consumación final de la línea del conocimiento.
porque el conocimiento produce sed, pero no sacia nada. En la ciudad, es la ciudad del agua que apaga la sed como consumación final de la línea de la vida, porque el agua de vida satisface absolutamente quien la bebe, no vuelve a tener sed jamás, ¿verdad? Entonces, en el final del libro de Gilgalud vamos a tener la cosecha de estas dos simientes, la simiente del árbol del conocimiento y el árbol de la vida. Lo que importa para nosotros es descubrir, obviamente, en qué línea estamos, en qué línea nos mantenemos, porque tenemos es como andar, a veces, como andar sobre una cuerda bamba, ¿no es cierto? Sobre una cuerda floja. Hay veces que nos desviamos casi sin querer, porque es muy fuerte cómo nos inclinamos hacia el lado del conocimiento. Está ahí adentro, como ya lo digo. No estoy diciendo esto para disculparnos, al contrario, estoy diciendo esto para que nos alertemos a nosotros mismos y prestemos mucha atención a todas las cosas, a todas nuestras actitudes, a todas las cosas que hacemos y preguntarnos todo el tiempo cuál es lo que está escondido por detrás, ¿no es cierto? ¿Cuál es la línea de la acción que vamos a realizar? ¿En qué línea está esa acción que queremos realizar? Tenemos que recordar siempre que Hasatán es engañoso. La muerte no se manifiesta como muerte de forma directa, se manifiesta como conocimiento, lo cual a nuestros ojos no tiene ninguna cosa mala y en cierta medida no es malo, porque nosotros como creyentes también tenemos conocimiento de las escrituras, no es que conocer sea malo en sí, sin embargo la línea del árbol del conocimiento del bien y del mal sí es línea de muerte. Entonces la vida es simplemente vida, y su resultado siempre es vida. ¿Sí? Por ser lo que es, por lo simple que es, no tiene apariencia de hermosura ni belleza, ¿verdad? Que nos llamen la atención. Entonces normalmente somos deslumbrados por los brillitos que tiene el conocimiento, la tecnología, la sabiduría, los avances, que esto, lo otro. Sin embargo, todo eso es siempre muerte. A todos nos gusta el conocimiento, todos tenemos la inclinación al conocimiento, hasta los más pequeños, los más ignorantes, anhelan el conocimiento. Son cosas que llevamos dentro nuestro. Sin embargo, a pesar de que la palabra conocimiento, ya como digo, puede ser un buen término, debajo del conocimiento del bien y del mal de este árbol yace la muerte. La letra mata porque la letra es conocimiento, como dice en 2 Corintios. La letra de las escrituras mata cada vez que las escrituras son separadas del Elohim viviente. Si las separamos de su fuente, son letra muerta. La religión ha separado constantemente las escrituras del Mashiach vivo. Por lo tanto, la religión puede usar mal las escrituras, que son algo de vida, las puede llevar a ser algo de muerte y propagar la muerte. Así que vemos que la muerte está escondida debajo de muchas cosas que pueden llegar a ser aparentemente buenas, ¿no es cierto? Inclusive se puede esconder detrás de nuestras mejores intenciones. Y nosotros tenemos que estar muy pendientes de ver este tipo de detalles en nuestra vida para saber, como ya les digo, en cuál de las dos líneas tenemos que estar. Sabemos perfectamente que tenemos que estar en la línea de la vida. Entonces mantengámonos en esa línea constantemente. Bien, si quieren hacer alguna pregunta, le doy la bienvenida atrasada a todos los que llegaron después y que no los he visto, los estoy viendo ahora, que entraron todos. Ay, Elías, en cuanto a la transmisión, después yo subo siempre el video ya editado, porque es que se corte o no se corte depende no solo de la emisión, sino de la recepción de cada uno en la internet, así que hay días que tenemos las cosas para todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta?